¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en esta charla en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Vamos a hablar hoy de economía. ¿Cómo ve usted la economía? Haga una pequeña reflexión de qué le ha parecido la economía actualmente en el país. Ha habido cambios importantes, se ha anunciado un salario mínimo unificado en todo el país, hay una incorporación importante de México a un tratado de libre comercio multilateral de muchos países. En fin, hay situaciones importantes. Vamos a platicar con Ana Laura Arroyo. Damos la página de internet, si quiere ir siguiendo parte del estudio, consultar la metodología, adelante. La página, por cierto, esta que tiene en pantalla es www.gii360.com.mx. Aparece ahí en pantalla si usted ingresa. Este estudio está disponible, es de acceso libre. Sí, totalmente gratuito, incluso a cualquiera que le interese y lo necesite lo pueden bajar sin ningún problema. Perfecto. Bueno, pues entonces, la economía en México en octubre de 2015, un dato general, ¿qué me puedes decir? Nosotros siempre estamos analizando, Juan Carlos, para ver la percepción ciudadana, y la economía es un tema básico en nuestro país. Claro. Y se nos ocurrió levantar esta encuesta derivado del alza de 70 pesos ahora el salario mínimo, ¿no? Y parejo, ya no son dos salarios, según zona económica, ya es el mismo en todo el país. Así es. Entonces le preguntamos a la gente si primero que nada está enterada de este hecho. Y el 79%, casi el 80% de la gente nos dice que sí está enterada del aumento del salario mínimo. Una buena difusión del tema. Ya si les funciona o no, es otro tema, y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a irle pasando algunas gráficas, que es en relación justamente a las preguntas que se hicieron en este estudio de GI 360 y con algunas de las preguntas que vamos a estar mencionando. Entonces, la enorme mayoría de las personas, 80%, casi 80%, sí está enterada de que el salario ahora se unifica en 70 pesos con 10 centavos. Así es. Ahora viene lo interesante. Después le preguntamos a la gente si piensa o considera que la calidad de vida de los mexicanos mejore con este aumento del salario mínimo. Y aquí están los datos. El 84% de la gente opina que no. Entonces, a mí me gusta siempre dar a conocer estos datos, Juan Carlos, porque la opinión ciudadana es muy importante. De acuerdo a lo que los analistas vemos, el salario mínimo subió 2 pesos con 64 centavos. Sí. En realidad la homologación creo que es buena, la gente lo percibe como bueno, pero cuando lo bajamos ya a las familias mexicanas, pues la gente no considera todavía que esto mejore la economía, ¿no? Si vemos ahí en la gráfica, es de mejoraría poco o nada esta situación. Hay un 12, casi 13% que considera que habría una mejoría alta o que mejoraría algo, pero bueno, pues la enorme mayoría no lo ve así. No deja de ser algo benéfico. Estaría peor que no hubiera una atención o un interés en esta homologación del salario mínimo, pero creo que se deben hacer más esfuerzos porque todavía, por lo menos en base a la percepción ciudadana, no se considera suficiente este aumento. Importante esto que mencionas, es con base en la percepción. Así es. De la fecha de anuncio de la homologación del salario, todavía no hay un uso, digamos, al 100%. Esto acaba de pasar. Sí, claro. Te preguntaría, ¿crees que esta percepción cambie? Digamos, ya que hayan pasado un mes, un par de meses, que el efecto de este incremento se siente en el bolsillo. Yo espero que sí. Okay. Yo espero que no solo cambie la percepción, sino la realidad de las familias mexicanas, ¿no? Claro. Pero puede ser que sí, porque además intervienen otros factores en términos de economía, ¿no? El estudio es muy grande, pero también preguntamos si está enterado, por ejemplo, del aumento del precio del dólar. Sí. Y esto tiene que ver también con las ofertas de trabajo, en sí, en fin, el tema económico pues tiene muchísimas aristas, ¿no? Entonces, claro, mucho de percepción. También algo de realidad habrá, claro, no, seguramente. Pero bueno, en base a la percepción ahorita con este nuevo incremento, la gente piensa que todavía no es suficiente, ¿no? Claro. Creo que hay que hacer mucho más cosas y el gobierno mexicano lo está haciendo. Claro. También adelante vamos a preguntar si la gente sabe lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo. Insisto, esto es muy nuevo, sería interesante conocer una vez que el salario ya se esté cobrando, por decirlo de algún modo, a ver cómo cambia la percepción. Probablemente a ver qué sí, pasa. Probablemente no, a ver qué pasa. Vamos a ver otra Después preguntamos a la gente de nuestro país, y para usted, ¿cuál es la principal acción por las que ha mejorado la economía mexicana? Y aquí en primer lugar es por los empleos mejores pagados, con un 36%. Después la gente dice que los apoyos del gobierno son importantes para la mejoría de la economía de nuestro país, con un 31%. Por el comercio exterior es un 14% y el aumento de precios es un 9%. Aquí Perdóname, el menor aumento a los precios. Menor aumento a los precios. Le hago una aclaración.
De todas las personas que se encuestó, solamente el 10.65%, que es el dato pequeñito que está abajo, considera que sí hubo una mejoría en la economía mexicana, y ahora sí basado en estos conceptos. La enorme mayoría considera que hay empleos mejor pagados, después apoyos del gobierno, por el comercio exterior, menor aumento en los precios y el correcto manejo de las reservas económicas. Y bueno, pues hay por ahí un par de rubros que no figuran, otros o que no sabe o no contestó. Insisto, son de las personas que consideran que sí hubo una mejora. Así es. La lámina que sigue, por contra, es... Las personas que consideran que no hubo una mejora, ¿por qué? Del 100% del estudio, el 74.81%, que dice ahí abajo, dicen que no mejoró, consideran, no perciben que haya mejorado, y estas son sus razones. En primer lugar, piensan con un 35% que por corrupción, mira, un 21% por falta de empleos mejor pagados, un 19%, es casi un 20% por el aumento de los precios, un 5% por violencia e inseguridad y casi un 3% por falta de oportunidades para los empresarios, ¿no? Me llama la atención de entrada dos cosas. Por un lado, entre las personas que consideran que no mejora la economía, algunas de las razones no son estrictamente económicas. Sí, hay un impacto, evidentemente, el de la corrupción y el de la inseguridad, pero no son todas 100% económicas. No, yo creo que es un tema de cultura, Juan Carlos, y yo en los espacios que me dan la oportunidad de platicar el tema, por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema cultural. Sí, claro. Y yo creo que la corrupción incluso, al decir que es cultural, pues tiene que ver con todos. Sí, ¿no? Por supuesto. Hay corrupción en la iniciativa privada, hay corrupción en el gobierno, hay corrupción en todos lados. Entonces yo creo que es algo en lo que principalmente los países de Latinoamérica, por ejemplo, tendríamos que estar poniendo atención y trabajando, y al final es un tema de valores también, ¿no? Entonces, claro, es bien importante que la gente lo señala y que todos somos parte de esa corrupción, esa es la verdad, y que entonces yo creo que debemos de empezar a fijarnos más en el tema de los valores, en el puesto en el que estemos y en donde estemos, ¿no? Oye, no sé si sea un tema que se haya preguntado en la encuesta, pero sería interesante saber si las personas se perciben, nos percibimos como parte del problema de la corrupción. En esta encuesta no lo preguntamos tal cual, pero sí tengo otros estudios donde, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? Aparte de la palabra corrupción, la nombramos todos, ¿no? Sí, claro. Y sí, cuando incluso en Focus Group, que es otro tipo de investigación, preguntamos, toda la gente asumimos incluso que estamos inmersos en una cultura de corrupción y que aspiracionalmente es bien importante cambiarla en todos los niveles, en todos los organigramas, en todos los sectores de nuestro país, ¿no? Vaya, interesante. ¿Cuál es el siguiente dato? A ver, vemos la gráfica, por favor, y ahorita vamos comentando. Preguntamos, desde su punto de vista, ¿cuál sería la principal fortaleza económica del país? Esta parte de hablar de fortalezas me gusta. Sí, cómo no, porque no todo es negativo. No, a mí ese rollo negativo no me encanta, porque eso no nos va a ayudar a salir adelante. Y plantearlo en positivo, incluso desde que tú se lo preguntas a alguien en positivo, su manera de contestarte te cambia un poco ya. Claro, yo creo que sí hay que ser realistas, pero también ver con lo que contamos para estar mejor, ¿no? Que esa es la idea. Desde su punto de vista, entonces, ¿cuál sería? Aquí vemos en primer lugar, ahí los datos están en pantalla, el petróleo. En segundo lugar, que está tan vapuleado últimamente. Sí, pero pues siempre ha sido un activo de nuestro país, ¿no? Okay. En segundo lugar, el turismo que también consideramos que es algo muy fuerte en nuestro país. Sí. En tercer lugar, los tratados internacionales nos ayudan, de acuerdo a la opinión ciudadana. El comercio informal, mira, aparece en cuarto lugar. Mira. En quinto lugar, el sector empresarial, pequeñas y medianas industrias. Las remesas internacionales también en una fortaleza, todo lo que nuestros paisanos nos mandan. Hay más de 11 millones de mexicanos nacidos en México, viviendo en Estados Unidos, y que representan, creo que, la cuarta fuente de ingreso o algo así en nuestro país, por ejemplo. Y la manufactura, un 3%, ¿no? Aquí no aparece el campo, porque en realidad incluso el porcentaje, cuando preguntamos, es bien chiquitito, pero creo que valdría la pena hacer ver que ahora que los precios del petróleo han caído, el campo puede ser una fortaleza, porque lo ha sido y lo fue por muchos años para nuestro país. El campo y el mismo turismo ocupa un rubro importante en esta encuesta, pero también me llama la atención, fíjate, que se le da poco relativamente impacto a las pequeñas y medianas empresas, 4.42%, porque el 80% quizá del empleo que se genera en este país es a través de pequeñas y medianas empresas, pymes. Exacto, y es iniciativa privada, ni siquiera es el gobierno. El gobierno, como este ente completo,
da empleo a unas cuantas personas, viendo el grueso de la población. Así es. Entonces, poco peso se le está dando. Y también me llama que entre estos factores, vemos el primer, segundo lugar son muy elevados, 30%, 24%, y de ahí se desploman. Hay muchos factores adicionales, pero con porcentajes pequeños. Sí, a mí siempre que analizamos estos estudios nos damos cuenta que la percepción ciudadana muchas veces, lo que pensamos que ayuda o no ayuda es lo que hacemos más conocido, y es normal, ¿no? Entonces, es muy conocido por todos desde nuestra generación de abuelos, papás, que el petróleo es una fortaleza en el país, ¿no? Claro. Pero lo que tú dices, yo coincido y lo comparto totalmente. El sector empresarial es realmente quien está manteniendo a la gran mayoría de las familias mexicanas, ¿no? Entonces, es un tema también de percepción y de información, tal vez, ¿no? Percepción e información. Y de información. Por último, preguntamos, de acuerdo a la situación económica actual, esto me parece bien interesante, ¿para cuántos miembros de su familia tiene que trabajar, cuántos miembros de su familia tienen que trabajar para afrontar esta situación? A ver, ese tema está bueno, está bastante interesante. Te voy a pedir que lo tratemos. Vamos a una pausa muy breve, regresamos y lo platicamos. Claro que sí. Estamos de regreso platicando sobre un estudio muy interesante que le invito a que conozca por completo. Está hecho por Grupo Impacto. Le voy a recordar el número, la página de internet del grupo para que pueda consultar el estudio completo, que es bastante interesante, mucho más extenso de lo que el tiempo nos da oportunidad de comentar aquí. La página es www.gii360.com.mx. Antes de la pausa platicábamos un tema muy importante de la economía, que es la colaboración de los diferentes miembros de la familia para la economía de México. Es importantísimo. Le preguntamos a la gente, de acuerdo a la situación económica actual, para usted, ¿cuántos miembros de la familia tienen que trabajar para afrontar esta situación? El 61% de la gente nos dice todos los miembros de la familia. Todos ayudan. Más de la mitad de los encuestados dicen que todos ayudan. De ahí, en segundo lugar, el 30% dice que 2 o 3 familiares de su familia tienen que trabajar para mantenerse o para afrontar esta situación. O sea, puede ser mamá, papá y alguien más. Exactamente. Okay. Y después, casi un 5% solamente el padre de familia. Yo me acuerdo que todavía en mi generación, no soy tan rookies como parece, pero mi papá y muchos papás podían, de clase media, mantener a una sola familia con su trabajo. Claro, el sostén de la familia era el papá, el trabajo del papá, y las mamás con un trabajo importantísimo, pero era el de casa. Y ahora no está siendo así. Si nosotros unimos los porcentajes de todos los miembros con 2 o 3 familiares, estamos hablando de casi el 90, un poquito más del 90%. 91.43% exactamente. De las familias mexicanas trabajamos 2 o 3 o más para sostener, o todos, para sostener una familia, ¿no? Oye, esto se refiere a un tema económico, evidentemente, pero culturalmente ha habido un cambio también muy importante. Si nos vamos a esos mismos datos, apenas casi el 5% de los hogares se mantienen con el trabajo del papá. Así es. O sea, la enorme mayoría no. Quiere decir un cambio cultural muy importante también. Muchísimo. Y a mí lo que me gusta de los estudios, Juan Carlos, es que no estamos hablando de cosas aisladas. Cuando nosotros ya unimos la información, nos damos cuenta que la percepción ciudadana no es tan equivocada. Si sube el 70% del salario mínimo, a 70 pesos el salario mínimo, y estamos hablando, yo más o menos investigué, por ejemplo, 1 kilo de huevos en un supermercado cuesta aquí en el Distrito Federal 35 pesos, 1 kilo de limones alrededor de 19 pesos. Sí me parece lógico que muchas familias están en esa situación de tener que trabajar 2 o más porque no alcanza, ¿no? Entonces, también un dato interesante que investigué es que, de acuerdo a la OCDE, México es el número 1, no somos flojos, lo que pasa es que no estamos siendo productivos, somos el país número 1 de horas de trabajo un hombre, por arriba incluso de China, por ejemplo. Pero fíjate, ¿no? En ese mismo estudio, me acuerdo haberlo visto también, somos muy trabajadores, pero conseguimos menos con las horas trabajadas, es decir,
en otros lugares pueden trabajar menos horas, pero su beneficio es mayor. Así es. Me parece muy relevante platicar rapidísimo aquí que, por ejemplo, países como Alemania, como Holanda, como Suiza, están reduciendo sus horas de trabajo. Claro. Aquí los mexicanos se supone que trabajamos 9 horas de acuerdo a la legislación, pero incluso se han hecho estudios que trabajamos 10, 11 y 12. Ojalá. Personas como tú trabajan muchísimo, yo también trabajo muchísimo, y muchísimos más mexicanos, ¿no? Todo el mundo. De hecho, estamos acostumbrados a eso. Toda esta imagen de que el papá, la mamá, quien sea que colabore en casa, viene de un trabajo y tiene un segundo empleo en la tarde, o a lo mejor tienen, no sé, un empleo de oficina en la mañana y uno en un taxi en la tarde. Es decir, es una imagen que se repite con muchísima frecuencia. Así es. Pero entonces es muy interesante poder mirar otros países que están claro. En la vanguardia de este tema, donde se han dado cuenta, incluso de acuerdo a estudios psicológicos, no es porque sí, que el hecho de trabajar menos horas convierte a las personas, a la gente, a los trabajadores, mucho más enfocados y más productivos sobre todo. Entonces, claro, además debe de haber un cambio de cultura, de relaciones personales, relaciones familiares, que debe de verse enriquecido si se convive más. Volvemos a la cultura, ¿no? Claro. Donde si nos hacemos productivos, probablemente trabajamos menos y rendimos mucho más y ganamos más, en fin. Y eso sí está pasando en el mundo, entonces yo creo que vale la pena mirar a quienes lo están haciendo, cómo lo están haciendo y aprender, porque creo que es importante trabajar menos en nuestro país y ganar mejor. Nada más hay que aprender el camino y la ruta, y es una cultura de la excelencia también, ¿no? Si esa es la tendencia, no debe estar tan equivocada. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Fíjate, aquí unimos otra vez más los datos. Con lo que usted gana actualmente, con lo que usted gana económicamente, ¿usted ahorra? Esa es una pregunta. Que es un tema importantísimo el del ahorro. En este espacio hemos tenido algunas entrevistas que se refieren a la cultura del ahorro, a poder ahorrar, y aun cuando toda la gente dice que sí es muy importante ahorrar, ya si lo puedes hacer o no con tus ingresos, ya es otro tema. Entonces resulta que el verde más tenue que está hacia la derecha de su pantalla son los que no pueden ahorrar. Así es. Y los verdes más intensos son los que sí pueden. Y ahí están las acotaciones de las personas que contestan. Y aquí el 62% de la gente nos dice que no puede ahorrar casi nunca o nunca. Y un 31% de los encuestados o entrevistados nos dicen que siempre o casi siempre ahorran, ¿no? Ahora, fíjate que en principio, viendo estos datos, de bote pronto me parecería que el porcentaje de los que sí ahorran quizás sería menos. Te pregunto, ¿tienen medido esto? ¿Va en aumento el número de personas que están ahorrando? ¿O no se sabe? No lo sabemos porque nosotros dependemos de lo que la gente nos responde, no lo podemos corroborar. Ah, muy bien. Pero también es lo que te digo, a la hora de analizar datos y de unir los datos, es que nos damos cuenta que probablemente la gente, sí hay una capacidad de ahorro, pero muy mínima, claro. ¿no? Estamos hablando de que así como hay gente que puede ahorrar comprando bienes raíces, la mayoría del país no está en ese esquema, ojalá así fuera, están ahorrando. No puede ahorrar ni en el colchón. Exactamente, ni en el colchón. Porque también preguntamos en otra parte del estudio, ¿en qué gasta la mayor parte de su ingreso? Y el 58% de la gente, es casi el 60%, nos dice que en alimentación, primero que nada, que es algo súper básico, ¿no? Claro, la alimentación se come todo. Es justamente esta la misma. Así es. ¿En qué gasta la mayor parte de su ingreso? Por ejemplo, yo con mi salario mínimo o no mínimo o lo que sea, el 70% de la población en general nos responde, el 60% que gasta en comida, que es algo básico. Y entonces eso no puedes comer menos. Pues. No, y menos los mexicanos nos gusta comer mucho, no podemos dejarlo y es importantísimo. Entonces, después de ahí en la renta de la vivienda, después en educación, salud, transporte y vestimenta, fíjate, 0.52, ¿no? Eso nos está hablando del nivel de vida que tenemos. Si el 60% de tu salario lo gastas en comida, pues te queda un 40% para todo lo demás. Entonces, ahí es donde pienso que la gente que nos contesta que ahorra, probablemente está ahorrando muy poquito dinero. Pero más por no poder hacerlo, es decir, si la alimentación, que no lo puedes obviar, claro, te come el 60% de tu ingreso, pues con el otro 40%
Tienes que hacer todo, incluso la diversión con el otro 40. Sí, la diversión es un lujo ahora, ¿no? Sí, claro. Es un lujo. El transporte es caro, de acuerdo, en otra parte del estudio nos contestan los entrevistados, pero en lo que más se gasta es en la comida, ¿no? Oye, sé que el estudio también se refiere a la cultura financiera. Así es. La cultura del ahorro. ¿Qué te contesta la gente ahí? O sea, sí se percibe como la importancia del ahorro, que ya si lo puedes hacer o no es otro tema, pero sí se percibe con la importancia que merece. Yo creo que empezamos a percibirlo así, ¿no? He tenido otros estudios donde hablamos solamente de cultura financiera y administración financiera, pero siendo un país, y la mayoría de los países latinoamericanos, que en su mayoría estamos viviendo al día. Por ejemplo, en México hay 11 millones de personas en extrema pobreza, 11% de gente en extrema pobreza, 48% de la población es pobre a medianamente pobre. Entonces, el tema de cultura financiera es importante, pero estamos hablando de en un cierto nivel de la población, no es para todos. Entonces, de ahí es que se está empezando a desarrollar estos temas, sí los veo mucho más a la vanguardia. No estamos como otros países que tienen una situación global mucho mejor, donde el tema del ahorro, de las inversiones y de instrumentos incluso financieros para administrar y ahorrar. De la previsión a futuro. De la previsión, ejemplo, de la planeación. El tema de un seguro de vida, por ejemplo. Sí. Nosotros creo que es un sector de la población la que lo está empezando incluso a hacer suyo y estamos empezando a tenerlo como una cultura, ¿no? Claro. Entonces, sí lo hemos preguntado y ahí yo te diría que es una cuestión también de segmentación. No, desgraciadamente no es para toda la gente. Empezamos también el sistema de pensiones, por ejemplo, a nivel ya empresarial de los empleados, y a tener ciertos seguros sobre todo médicos, salud, sí. Y después ya a los que nos va un poquito mejor, ya estamos hablando de seguros de vida, seguros incluso de estudios, de casas, de patrimonios, hasta inversiones en bolsa, etcétera. Pero eso es incipiente todavía, es decir, no es un tema que haya permeado el grueso, y entendemos que es porque la mayor parte de las personas no están logrando ahorrar. Es un tema incipiente, así es. Esperemos que sí vamos hacia allá, Hay una tendencia ya a tener mucho más previsión y esa cultura en los mexicanos, pero creo que estamos empezando. Pues mire, estudio interesante, le insisto mucho, consulte el estudio completo, tiene datos muy interesantes que, bueno, por razones de espacio no nos ha dado oportunidad de comentar aquí, pero revíselo, coméntelo, mande sus comentarios a nosotros, al grupo Impacto, que seguramente tendrá alguna información de retroalimentación importante también. Tenemos muchísima, visítanos en la página, en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, estamos para servirles. Perfecto. A quien le interese el estudio, con mucho gusto se los hacemos llegar gratis. Y pueden usarlo, además, pueden recitarlo, pueden referenciarlo. Lo que queremos es apoyar con esta información a que estemos mejor. Ana Laura, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, a tus órdenes, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse y nos vemos mañana con otra charla en línea.